Vamos al plano internacional. El gobierno de Israel lamentó la decisión del Perú de llamar en consulta al embajador José Salinas Montes en dicho país a raíz de la situación que se vive en la Franja de Gaza. A través de un comunicado se indicó que existe decepción de que un país amigo tome esta actitud. Se señala que Israel siempre se identificó con el sufrimiento peruano en los años del terrorismo. En otra parte del comunicado se afirma que no tienen duda de que si terroristas extremistas atacaran a nuestro país con cohetes y misiles, hubiéramos reaccionado de la misma manera que hoy lo hacen ellos. Finalmente, Israel pidió al Perú que insista en el desarme y desmilitarización de los grupos terroristas en Gaza. Mientras tanto, un nuevo ataque de Israel sobre la Franja de Gaza destruyó esta vez una escuela de la ONU, causando al menos 20 muertos. Cada vez lloran más niños en Gaza y la desesperación se graba con sangre en sus rostros. Los más vulnerables vuelven a ser objetivo de las bombas que han devastado la segunda escuela de Naciones Unidas en menos de una semana. Allí se refugiaban familias enteras sin hogar. Lanzan bombas sobre nosotros. ¿Por qué nos matan? ¿Qué hemos hecho? Todavía no han enterrado a sus muertos de ayer y hoy vuelven a gritar de dolor por sus hijos. Víctimas de una implacable operación militar cuyo final no parecen querer ninguno de los dos bandos. ¿Qué está pasando? No es justo lo que nos hacen. Que Dios castigue a esos judíos y a esos árabes que solo miran. Basta ya, les pido compasión. Entre bomba y bomba, los israelíes lanzan panfletos para alertar a la gente de sus futuros ataques. Pero Gaza es una auténtica ratonera. Los palestinos viven con miedo incluso cuando van a rezar. Los proyectiles destrozan sus mezquitas. Esto es ético para el señor Netanyahu. Esto no es una guerra. En medio de la destrucción buscan alternativas para cocinar y alumbrar sus casas después de ser atacada su principal central eléctrica. Sin luz, sin suministros y sin medicinas. Una crisis humanitaria a la que la ONU exige poner solución cuanto antes. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha acusado directamente al ejército israelí de ser el responsable del ataque contra su escuela en el campamento de refugiados de Jabalilla, en Gaza. La agencia considera el ataque una grave violación del derecho internacional. La agencia notificó hasta en 17 ocasiones sus coordenadas al ejército israelí para evitar errores. Nuestra evaluación inicial es que se trataba de la artillería israelí la que golpeó a nuestra escuela en la que 3.300 personas habían buscado refugio, dijo el portavoz de esta agencia internacional. Y también hoy al menos 17 civiles murieron y más de 160 resultaron heridos hoy en bombardeos de la artillería israelí sobre el principal mercado de Gaza, informó un portavoz del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. De acuerdo al relato de testigos y fuentes médicas, alrededor de 17 disparos de la artillería impactaron en el mercado público del barrio de Shayaya de Gaza, que se encontraba abarrotado de personas. Testigos dijeron que los tanques siguieron disparando sobre el área a pesar de que en el lugar habían miembros de los equipos médicos y periodistas. El principal objetivo militar de los bombardeos de Israel son las células del grupo armado Hamas y sobre todo los túneles que utiliza esta agrupación para incursionar en territorio israelí y atacar a los soldados. Bajo tierra se acercan sigilosamente a un puesto de control. Es el final del túnel. Los militantes de Hamas esperan el mejor momento para atacar este puesto fronterizo. Sorprenden a los soldados israelíes y matan a 4. Lo graban y lo difunden. Imágenes de sus ataques victoriosos utilizadas como propaganda. El objetivo, alentar a sus combatientes, subir la moral de sus hombres. En el otro bando la estrategia es similar. Para Israel estos túneles son una amenaza mortal y destruirlos es su prioridad. Cada vez que vuelan uno, también lo muestran, también lo utilizan como publicidad. Se desata una guerra virtual, una guerra de imágenes paralela a la de las bombas, y las redes sociales no son ajenas a esta campaña. Es el Twitter del ejército hebreo frente a la página web de Hamas.
Estos túneles no son un objetivo al azar, jamás los utiliza para acercarse y demoler a los israelíes. Por eso, para el ejército hebreo son un peligro. Les conocen como los túneles del terror. Puede haber centenares, de momento han encontrado 33. Israel tiene ingenieros trabajando para localizarlos y hay que hacerlo a pie, dice este soldado, porque desde el aire es difícil. Este estaba oculto entre los árboles y muestra a la cámara que escondía lanzacohetes. Algunos miden kilómetros y tienen paredes de cemento y cableado eléctrico. Localizarlos es tan difícil como demolerlos. Israel dice que terminará sus ataques cuando destruyan el último túnel. Vamos a regresar al plano local. Esta mañana, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dejó al voto 57 tachas presentadas contra las listas y candidatos a las elecciones de octubre próximo, entre las que se encuentra la postulación del alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos. El organismo electoral dividió en dos las audiencias de sustentación de las tachas y se espera que para las 3 de la tarde se resuelva el segundo paquete de 40 apelaciones. En la primera sesión destacó el caso del alcalde Burgos. Precisamente fue su abogado quien negó que la autoridad edil haya mentido en su hoja de vida. La declaración fue cuestionada por la parte acusadora. Ha concluido los estudios correspondientes al nivel de educación secundaria. No lo dice el tachado, lo dice la administración. En el año lectivo de 1982, no lo dice el tachado, lo dice la administración. En el grado, en el 5º grado, no lo dice el tachado, lo dice la administración. Los documentos que se acompañan a la tacha están debidamente legalizados por una notaría pública correspondiente. No está en cuestión que el señor Carlos Burgos haya culminado o no su secundaria. Está en cuestión, señor, que él recién culminó sus estudios en el año 2013 y no en el año 1982. Eso está clarísimo, señor. 1:32, nos vamos en vivo a la sede del Ministerio Público en la avenida Bancay. Jesús Reyes toma declaraciones del abogado del presidente regional de Loreto, Iván Vázquez. Jesús. Pamela, ¿cómo estás? Estamos aquí en los autoridades del Ministerio Público. Acaba de salir el doctor Alberto Borea. Él es abogado de Iván Vázquez, presidente regional de Loreto, quien junto a su esposa Maggie de Hirsch han dejado un documento aquí en mesa de partes pidiendo de que se anule todo. Explícanos un poquito sobre este proceso, el documento que han dejado ustedes. Mira, lo que nosotros hemos hecho ha sido presentar un vídeo que explicaría esta extrañísima resolución hecha por la jueza Iberico y donde evidentemente se ve a adversarios políticos de Iván Vázquez hablando con la persona que promovió toda esta situación, que es un empresario loretano, que quiso participar en la licitación pero que no podía porque no tenía ni siquiera registro nacional de proveedores, en donde hablan de que el 18 de julio, que fue el día que se llevó la audiencia, de todas maneras sí o sí se tenía que producir la orden de detención provisional de Iván Vázquez y que para eso hablan entre ellos, ¿no es verdad?, con un fiscal superior y además con un fiscal de primera instancia que resulta ser el esposo de la jueza que resuelve, en este caso, la prisión adicional de 18 meses de Iván Vázquez para que se produzca esta resolución que finalmente se produjo. Como tú comprendes, esta es una materia que por lo menos merece investigación y hemos venido a Lima porque no existe en Iquitos una condición de imparcialidad que permita que se vea este asunto a fondo, que es muy grave porque significaría la utilización de la justicia anticorrupción con propósitos eminentemente partidarios para descalificar a los adversarios y sin cura del derecho que tienen las personas a afrontar los procesos en libertad, tal como lo señala la norma, ¿no? En todo caso, ustedes están pidiendo de que sea procesado él, pero en libertad, como ya ocurrió con otros casos ya. Ha pasado, por ejemplo, en Ucayali, donde la jueza con buen criterio lo ha señalado, y este no es el caso ni de Cajamarca, ni es el caso de Pasco, donde hay cuentas, depósitos en cuentas, donde hay vídeos, donde hay audios. Aquí no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera, como te digo, la mención a un tercero,
para que tú puedas decir se coludió con quién. Si a ti te están diciendo te coludiste, te tienen que decir te coludiste con alguien, con Juan, con Pedro, con José, con Roberto, en algún sitio te encontraste. No hay ni una mención en las 59 páginas de la resolución de la juez. Pero no solo eso, te dice que hay defraudación y ni siquiera hay un peritaje para determinar cuánto vale el bien y si efectivamente hubo o no hubo defraudación. En todo caso, ¿él va a seguir postulando a la reelección en Loreto o esto va a impedir de que continúe con su carrera política? No, continuamos y esperamos que la resolución de la Corte Superior que ha de producirse en estos días revoque esta injusta orden de prisión provisional dictada por esta juez, digamos, tomando en cuenta todas estas irregularidades y todos estos elementos extraños que esperamos se aclaren durante este tiempo y que si hay alguien que tiene que pagar por esta circunstancia, pues lo haga, porque en realidad está perjudicando la imagen propia de la justicia en el país y le hace daño al propio sistema anticorrupción. Bien, doctor, si me permite, señora, un minuto. ¿Usted también está apoyando en su carrera política a su esposo? ¿Le parece injusta la detención? Por supuesto que me parece injusta, porque sin haber pruebas, sin haber ningún tipo de indicios de culpabilidad, le han dado una resolución tan extrema como es la prisión preventiva por 18 meses. Podrían haber optado por otro tipo de... una comparecencia restringida, en fin, ¿no? Había otras formas de poder hacer que mi esposo se defienda en libertad. Realmente esto me parece un extremo. A pesar de todo esto, ¿usted va a seguir apoyando su carrera política? Digamos, el ser presidente regional le ha tenido tantos problemas, ¿va a querer que siga metido en todo esto para que siga en problemas también? Bueno, ahorita ya estamos en carrera política, ya estamos inscritos, entonces tenemos que seguir para adelante. Obviamente estas cosas pues a uno le hace pensar, ¿no? Cómo está la clase política y cómo podemos afrontar estas decisiones del Poder Judicial que a veces no tienen ni pies ni cabeza, pero esperamos salir bien y poder seguir con la campaña. Ya se verá en el futuro qué hacemos al respecto. ¿Ha podido verlo? ¿Sabe cómo se encuentra? Sí, puedo visitarlo, gracias a Dios. Él se encuentra en una clínica, está con una descompensación. No se encuentra muy bien anímicamente, como es obvio, pero esperamos que pronto pueda salir del cuadro clínico que tiene. Bien, agradecemos también a la señora Maggie Hirsch, quien es esposa de Iván Vázquez, quien también nos daba su estado de salud. Él se encuentra internado debido a lo que viene aconteciendo en los últimos días en su detención. Bien, Pamela, es la información a esta hora de la tarde aquí desde el centro de Lima. Vamos a regresar contigo en estudios. Jesús, gracias por la información. Cambiamos de tema. Esta mañana falleció a los 82 años Julio Grondona, vicepresidente de la FIFA y máximo dirigente del fútbol argentino. Grondona fue hospitalizado de urgencia en la madrugada de hoy por presentar problemas cardíacos, los cuales se complicaron con el pasar de las horas, causándole la muerte. Como se recuerda, Julio Grondona se convirtió en toda una leyenda para el fútbol argentino. Estuvo al mando de la Asociación Argentina de Fútbol desde 1979, donde consiguió una Copa del Mundo, 2 subcampeonatos y 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Según señalan medios argentinos, se suspendería la primera fecha del torneo de transición de Argentina como señal de luto. Y tenemos más información desde Argentina. Fernando Menéndez, periodista de nuestro canal aliado Telefe, nos informa desde el Sanatorio Trinidad. Fernando, ¿cómo está? Luego de 35 años al frente de la AFA, Julio Humberto Grondona, 82 años, falleció este mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires tras ser internado de urgencia a las 5 de esta mañana en el Sanatorio Mitre de la capital federal. Había sufrido un aneurisma en su arteria aorta que le provocó una grave dilatación. En momentos en que era trasladado al quirófano, falleció el hombre que desde 1979 rigió el destino del fútbol en el país, además vicepresidente de la FIFA. Ya tenía antecedentes de problemas cardiológicos. Hace un par de años sus médicos le habían aconsejado incluso dejar la presidencia de la AFA y la vicepresidencia de la FIFA también. Sin embargo, Grondona estuvo presente durante todo el Mundial en Brasil 14, en el que la Argentina logró el segundo puesto. En estos momentos la familia y los principales referentes de la asociación se encuentran en este lugar mientras todavía no se ha confirmado oficialmente la versión. Desde Buenos Aires, para la Alianza Informativa Latinoamericana, informó Fernando Menéndez. Muy bien, esa es la información desde Argentina. Hacemos una pausa en Más que Noticias y regresamos.